En este ejercicio 6 de la asignatura base de datos, vamos a crear un proyecto que está dividido en tres fases. Primero, vamos a pintar una gráfica. Luego, que esa gráfica pinte unos datos. Y por último, que esos datos que aparecerán en la gráfica provengan de una base de datos previamente establecida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es primero definir nuestro JPanel y nuestro JFrame. Tenemos que importar las librerías javax.swing.jframe y javax.swing.jpanel. Entonces, primero vamos a definir las dimensiones de nuestro panel, de nuestro frame, nuestra ventanita. Entonces, JFrame marco lo definimos, un new JFrame lo vamos a llamar gráfica. Gráfica de base de datos, que es el nombre del proyecto. Mi marco.new gráfica base de datos. Marco.add mi marco. Luego vamos a establecer las medidas de esa ventana. Vamos a ponerle 400 por 400. Le ponemos que sea visible, que sea true. Y el set default close operation, el exit on close, que ya lo hemos usado antes para que cuando cerremos la ventana el programa no siga corriendo. Ahora sí, con el siguiente paso, que es dibujar nuestro gráfico. En este caso vamos a dibujar barras. Barras de los gráficos tradicionales que siempre hemos visto, eje Y y, X, y eje X. Entonces, establecemos nuestro override public void paint. El override es para que nos permita dibujar sin tener que utilizar los parámetros ya establecidos por el NetBeans, sino que podamos dibujar personalizado. El método superpaint, graphics 2D, mi gráfico es igual a graphics 2D. Luego establecemos esta variable int base gráfica que sea igual a 360. Es decir, que tenga una altura de 360. Luego vamos a definir nuestro eje vertical. Entonces colocamos mi gráficos.drawLine x1 y y1 10, x2 10 y y2 360, que es la altura de nuestra línea vertical. Y ahora con la línea horizontal hacemos lo mismo, mis gráficos.drawLine, solo que esta vez en el eje x2 vamos a colocar 360. Esto es lo que le va a dar a la altura a nuestros ejes, tanto el vertical, que es el eje Y, como el horizontal, que es el eje X. Luego establecemos otra variable, altura barra 1, 150, que esto ya sería el rectángulo, y vamos a decirle que el rectángulo, aquí lo estamos pintando, mis gráficos.fillRect, queremos que en el X ocupe 30, luego en el eje Y la altura del rectángulo sea la base de la gráfica, que es 360, que es el tamaño del eje, menos 150, para que nos pinte solamente la parte del dato que va a tener esa barra. El width lo dejamos en 30 y el height, que es la altura barra 1. Si le damos play, aquí vemos cómo tenemos el gráfico, el eje X y el eje Y de 360 y nuestro gráfico pintado con la diferencia entre la altura total y la altura de la barra 1. El segundo objetivo de nuestro ejercicio era, después de haber dibujado nuestra gráfica, hacer que esa gráfica nos muestre datos. Entonces, para eso, antes de poder pasar al tercer objetivo, que es dibujar datos de una base de datos, vamos a comprobar que tenemos bien parametrizado nuestro, nuestra gráfica. Entonces, para eso le agregamos, primero, muteamos esta parte de aquí, el int random, ya no queremos que sean números random, sino que vamos ahora a poner int barras, definimos nueva variable, una nueva clase, barras igual a new int, y aquí dentro colocamos los datos. Recordemos que como hemos colocado que el máximo de nuestro eje Y es 360, colocaremos aquí datos menores a ese valor para que no se nos sobrepase de la gráfica por el eje Y. Y en el for int cambiamos, en vez de ser i menor a 12, vamos a poner int menor a barras.length. Y agregamos un int random num, le decimos que el random num que estamos utilizando aquí es igual a barras de i. Si le damos play, aquí estamos viendo que nos está mostrando, un segundo que sin querer lo cambié, nos está mostrando estos datos aquí, son estos datos de aquí, 100, 300, 100, 300, 200, 200, 100, 200, 50, 225, 50 y 100. Por último, la tercera parte de este ejercicio
es la de conectarnos a una base de datos y desde esa base de datos, desde esos datos, mostrar en el gráfico los datos que queremos. Entonces, antes que nada, lo primero que hicimos es en el DB Browser de nuestra base de datos registros, creamos una nueva vista que es log meses, que es lo que nos muestre según el mes la cantidad de visitas que tuvo el sitio web. Creamos esta vista, la guardamos como dentro de nuestra base de datos y para hacerlo más fácil lo guardamos en la carpeta del sistema, creamos una carpeta nueva de Security y aquí guardamos nuestra base de datos. Y luego nos tuvimos que venir aquí al NetBeans y agregar nuestro código, modificar nuestro código. Entonces, lo primero que hicimos fue conectarnos antes que nada, es importante, antes de esto, lo que hicimos fue agregar a la librería el conector de SQLite, que lo descargamos de internet. Esto, si no hacemos esto de aquí, no nos va a funcionar nada de esto, por más que lo tengamos bien. Entonces, una vez importado nuestro conector, aquí conectamos string URL. Esta es la ruta donde está guardada nuestra base de datos. Carpeta C, carpeta SQLite, registros DB. Luego hacemos un try catch. En el try catch agregamos la petición SQL select from log meses. Aquí directamente colocamos el nombre de la vista. No hace falta que coloquemos from columna tal, dame tal valor. Entonces, de esta vista, quiero que me muestres, le doy un system.out.println en la columna mes, es un entero el número de visitas. Aquí le damos un tabulador para separar los datos. Y en la columna número, que llamamos número, que le pusimos el alias número, que es un string, que nos coloque ese dato. Luego agregamos una barras contador, donde le decimos que a ese valor lo dividimos entre 10, porque recordemos que nuestro gráfico tiene un valor máximo de 400. Y los valores que vamos a ver son de 1000, 2000 para arriba. Entonces lo dividimos entre 10 para que visualmente se vea mejor. Contador más. Cerramos con el catch, que siempre tenemos que ponerlo, el SQL exception. Repetimos la petición SQL, select all from log meses, el resto lo dejamos igual. Si le damos play, aquí estamos viendo, aquí vemos la gráfica y de este lado, es un poquito grande, los valores. Entonces, si lo traemos aquí, estamos viendo 2813, luego 2600 un poco más pequeño, 2300 un poco más pequeño, 2250 es este cuarto aquí un poquito más pequeño, 2060 ya baja más, luego baja a 1400, el salto se ve mucho mayor, sube a 2257, sigue subiendo a 2560, vuelve a bajar a 1885 y el último 1771. De esta manera vemos cómo dibujamos una gráfica a través de datos obtenida de la base de datos.